que se pongan de pie. Que vamos a estar en la casa del Señor, amén. Ya tengo mucho tiempo de no verlos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por este nuevo día, Señor, que tú has hecho, Señor, y por tu gracia, solo por tu gracia estamos aquí. Señor, pedimos, Señor, que, Señor, tú estés, Señor, tocando tu corazón, Señor, abriendo, Señor, los oídos, Señor. Señor, durante el sermón, Señor, toca nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a alabarte en espíritu y en verdad. Damos gracias por todos mis hermanos, todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Cristo está buscando obreros. Amén. Cristo está buscando obreros que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Gloria a Dios. Voy a invitar al hermano Liberio que pase. Hermanos, abramos nuestras Biblias al libro de Salmos. Salmos capítulo 72. Dios le bendiga, hermanos.
¿Ya todos tienen el Salmo 72? Amén. Yo todavía no. Así es, iniciamos leyendo la palabra de Dios. Bienvenidos todos. Y la palabra de Dios dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre, del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Del engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puño de grano en la tierra. En las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Dios les bendiga. Asumo que también le pasa a ustedes que cuando hay un nuevo presidente, uno como que tiene como que muchas aspiraciones, pero nos damos cuenta de que aunque uno tenga muchas aspiraciones y esperanzas, ese presidente nunca las llena todas. Aquí nos muestra a un rey que sí llenará todas las expectativas. Un presidente, un rey que hará que todos se postren delante de él, que dominará el mar, que será rey sobre todo, que traerá paz, que librará al menesteroso que clamare, que tendrá misericordia del pobre y que salvará la vida de todo aquel que esté en él. Jesús es ese rey. Así que yo le invito a que oremos para que Jesús vuelva. Hermano, nada se va a resolver hasta que Él venga. Por tanto, oremos, confiados en que nuestro Dios volverá, que nuestro Dios está a la puerta. Oremos. Padre, venimos delante de ti, oh Señor, sabiendo, oh Señor, que tú eres el Rey soberano, que nadie más es como tú, oh Señor, que tú, Señor, dominarás sobre todos los que existen, que tú, Señor, librarás a todo aquel que ha sido oprimido, a todo pobre. Tú, Señor, eres la respuesta a la aflicción que tenemos en esta tierra. Por lo tanto, te pedimos, oh Señor, ven pronto, oh Señor, rescátanos de este mundo caído, porque hay mucho dolor en este lugar, hay muchas aflicciones, pero tenemos la promesa, oh Señor, de que tú vendrás por nosotros.
Por lo tanto, mientras el día dura, mientras estamos aquí, sosténnos. Danos la capacidad, oh Dios, de mirarte a ti, sabiendo que la dificultad está, sí, pero la esperanza de que tú volverás está igualmente. Así que gracias, oh Señor. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Seguimos alabando al Señor, hermanos. Será llena la tierra de su gloria. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. Y no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. Dígame al Señor, avívame, 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 avívame con tu espíritu, avívame, 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 avívame con tu poder, avívame, 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 avívame con tu espíritu, avívame, 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 avívame con tu poder y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar.
Gloria a Dios. Seguimos alabando al Señor, hermanos. Él es nuestra roca. En momentos de dolor y ansiedad, podemos siempre ir a Él y estar firmes, porque Él nunca cambia. A veces nosotros cambiamos, pero Él nunca cambia. Él siempre sigue siendo fiel. Amén. Tú eres nuestra roca, Jesús. Ayúdanos a confiar siempre en ti, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es fiel. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. Así es. La tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Él es Dios. En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey, solo Él es Dios. Gloria a Dios. Damos gracias, Señor. Voy a invitar al hermano Iberio que pase. Estaremos orando por las ofrendas, hermanos. Estemos preparando nuestros corazones. Dios les bendiga otra vez, hermanos. Bienvenidos todos. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Y hoy no hay anuncios, así es que vamos derechito al grano. Así es, y le damos la bienvenida a Josué, que estaba afuera. Estuvo de vaca. Así es que para los que no sabían, él estuvo de vacaciones. ¿Verdad, José? Así es que vamos a orar por las ofrendas y los diezmos en esta hora. Padre, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En esta hora bendecimos, Padre, las ofrendas, los diezmos que se van a recolectar en este día para tu obra. Señor, bendice a cada uno de los que diezman, de los que ofrendan, Señor, que tú les des salud y trabajo para que ellos puedan seguir bendiciendo tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos en esta hora, Padre. Amén y amén. Así es, pasen, hermanos. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual leía mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema y a la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fana y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema y a la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada
pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias, hermanos. Libro de Hechos, capítulo 11, versículos 19 a 30. Todo lo tienen, hermanos. Hechos 11, 19 al 30. Fuertemente todos. ¿Ya? Digan, ya. Así es. Y la palabra de Dios dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy concluimos nuestra serie Testigos, una serie en donde presentamos la iglesia primitiva como modelo para, de manera eficaz, proclamar el Evangelio. Hemos visto cómo la iglesia primitiva poco a poco se va expandiendo a distintos lugares, dándonos a entender la naturaleza de la iglesia. Una iglesia que se multiplica por la proclamación del Evangelio. En la entrega anterior vimos cómo Pedro fue transformado a través de ser sensibilizado, confrontado, convencido y renovado, para entender que el Evangelio es para todos. Y concluimos que podemos ser obstáculos para el Evangelio cuando permitimos que nuestros prejuicios y tradiciones se interpongan con las buenas noticias del Evangelio. Y esta renovación debe ser la marca distintiva en los creyentes. Esta debe ser nuestra identidad. Y partiendo de la idea de identidad, en Estados Unidos, el robo de identidad es un negocio millonario.
de acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, los consumidores reportan pérdidas de más de 10,000 millones de dólares por fraude en el 2023. Esto quiere decir que en el 2023 se perdían por fraude más o menos $19,000 por minuto. Lo que significa que más o menos cada 22 segundos una persona experimentaba fraude. Es decir, una persona en menos de un minuto experimentaba la pérdida de todo su dinero. Esto hace que la identidad sea tan valiosa y es común ver a entidades financieras, bancos principalmente, decirle a las personas que cuando reciban un correo no le den su identidad a nadie, no den ese número especial, no den el Social Security, no den al clic, porque en cualquiera de estos correos usted cae en la trampa y fácilmente es parte de las estadísticas de los 10,000 millones de dólares que se pierden anualmente. Ahora, de manera similar, el testigo de Cristo depende de su identidad, porque en nuestro contexto la identidad es primaria y única. Entonces, la identidad que tenemos en Cristo es lo que nos hace manejarnos en el mundo y tenemos que cuidarla. Ella nos indica qué se espera de nosotros, así como usted no espera que un león coma vegetales, un cristiano se espera que sea un testigo del Evangelio. En ese sentido, en esta nueva y última entrega de nuestra serie de testigos, vamos a ver la identidad de una de las iglesias de mayor impacto en toda la historia de la iglesia cristiana. Una iglesia que tuvo claro desde el principio cuál era su identidad y que vivió su identidad como se esperaba. Y esto lo veremos en 3 movimientos del texto. Veremos testigos que evangelizan en los versos 19 al 21. Luego veremos los testigos que discipulan en los versos 22 al 26. Y por último veremos los testigos que sirven, versos 27 al 30. Y la idea, hermanos y hermanas, que quiero que quede en sus corazones es que el testigo de Cristo proclama el Evangelio a todo el mundo y suple necesidades conforme a sus posibilidades. Yo le invito a que juntos nos pongamos delante del Señor. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mi pecado que está ahí, a pesar de mis imperfecciones que están ahí, Señor, edifica tu iglesia para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver primero los testigos que evangelizan. Vaya conmigo, por favor, al verso 19 del capítulo 11. Dice la palabra del Señor: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y lo primero que vemos es que Lucas conecta la muerte de Esteban con un movimiento clave en la historia de la iglesia. Los creyentes fueron esparcidos. Esta palabra esparcido tiene un sentido agrícola, un sentido campesino. Y es similar, o la raíz viene de lanzar o sembrar semillas. No de manera precisa, sino confiando que donde caiga esa semilla va a dar fruto. Y de esa misma manera los discípulos fueron esparcidos, que aparentemente fue sin control, pero todo evidentemente estaba bajo el control soberano de Cristo, de Dios. Y aunque la muerte de Esteban fue una tragedia desde la perspectiva humana, en el plan de Dios no hay casualidades. Él permitió esa persecución para que la iglesia se movilizara. Una iglesia que se había estancado o se había acomodado en Jerusalén. Recordemos que la misión era clara: llevar el evangelio,
de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria y de Samaria hasta lo último de la tierra. Y fue la muerte de Esteban lo que catapultó o dio el impulso para que las personas fueran más allá de Jerusalén. De manera que el Evangelio, desde su concepción, está intencionado para el mundo. Y la muerte de Esteban genera esta dispersión, de los discípulos pasando por Fenicia, Chipre y Antioquía. 3 lugares que están ubicados al norte de Jerusalén, pero aquí hace un énfasis en la iglesia de Antioquía. Antioquía era una ciudad costera, era la 3ª ciudad más grande del mundo grecorromano. Iba después de Roma, la capital, Alejandría, 2ª capital, y luego entonces venía Antioquía, que era la capital de Siria. Una ciudad sumamente diversa y estaba ubicada estratégicamente porque conectaba las rutas del norte, el sur y el este, porque al oeste tenía entonces el mar. Y aún así con el mar entonces conectaba al resto del mundo. Y se destaca Antioquía por el pluralismo religioso, que era libertad religiosa básicamente, que cualquiera podía tener su Dios y no había problema. De hecho, a esta Antioquía se le conocía como la morada de los dioses, por la gran cantidad de deidades griegas y extranjeras que se adoraban en este lugar. Esto hacía a Antioquía el lugar ideal para dar a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque habían personas que estaban perdidas en sus delitos y pecados en Antioquía. Y este detalle es sumamente importante para nosotros hoy, porque nos hemos acostumbrado a estar en lugares cristianos, entre comillas. Lugares donde el evangelio no es un problema. Sin embargo, no estamos llamados a estar solamente en los lugares cómodos. El testigo de Cristo debe ir donde haya necesidad. Aquel lugar donde podamos ser luz. Y esto fue lo que los esparcidos hicieron. Ellos salieron de Jerusalén al lugar incómodo, idólatra, malo, que hacían 20,000 cosas, a predicar el evangelio. Y el texto dice que al principio ellos solamente predicaban a los judíos. Algunos piensan que fue por motivos raciales, culturales. Yo suelo pensar que ellos lo hicieron más que todo por costumbre y falta de entendimiento. Es importante aclarar que este evento del versículo 19 no se da después de lo que vimos con Cornelio y Pedro, sino antes. De manera que los esparcidos no estaban al tanto de lo que había sucedido con Pedro y con Cornelio. Y esto se ve por la estructura del texto. Nos damos cuenta que los versos 19 al 21 conectan con el capítulo 8:1, que es la muerte de Esteban. Es decir, que estos textos del 19 al 21 lo que hacen es que hacen una introducción a lo que se verá más adelante en el verso 22 al 30, que sería la continuación del verso 11 y 18. Lo digo esto porque es posible pensar que luego de haber visto cómo la iglesia se abre a los gentiles, había creyentes insistiendo en un tipo de judío y no de gentil, lo cual no es así. El evangelio, hermanos y hermanas, para esos esparcidos, como no conocían la historia de Cornelio y Pedro, era solamente para judíos. Y aunque no estaba cerrado solamente a los judíos, sino que también podían venir gentiles, los gentiles tenían que pasar al judaísmo primero y luego a Cristo. Entonces, Pedro tenía que ser transformado porque Pedro pensaba exactamente igual. Pedro pensaba que había que pasar a ser judío y luego de judío ser cristiano. Y esa transformación se da en los capítulos 9 al 11 de Hechos. Así que aquí vemos que los esparcidos
son un grupo que fueron transformados. Y esta transformación se ve en el versículo 20. Vaya conmigo. Libro de Hechos, capítulo 11, verso 20, dice la palabra del Señor. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Este grupo de Chipre y de Cirene entendió que el evangelio no es solo para judíos, ni que había que hacerse judío, sino que era para todos. Y eso nos habla hoy a nosotros, porque fácilmente podemos caer en el error de decidir quién se merece y quién no se merece el evangelio, como si fuéramos nosotros los filtros de Dios. Sin embargo, en este ejemplo de los esparcidos, vemos cómo ellos no miraron ni apariencia, ni cultura, ni nada. Ellos solamente vieron pecadores perdidos que necesitaban salvación. Y así también debemos ser nosotros. Debemos ver que el evangelio es para todos, que la única característica y requerimiento para venir a Cristo es estar vivo y pecador, ya. Que no tenemos nosotros el filtro de Dios, que Dios es quien filtra, que nosotros, nuestra responsabilidad es proclamar el evangelio. Ahora, otro detalle importante que vemos aquí es la anonimidad de los testigos. Nadie sabe quiénes fueron esos esparcidos. Nadie los conoce. Y esto contrasta con nuestra cultura actual, en la que se buscan más likes y seguidores que proclamar el evangelio. Hermanos y hermanas, este anonimato nos recuerda que el reino de Dios no depende de celebridades, sino de fieles usualmente desconocidos. Si damos gracias a Dios por hombres y mujeres que han logrado influenciar vidas a través de los medios, como damos gracias por Billy Graham, damos gracias por John MacArthur, damos gracias por Nancy Lee DeMoss, damos gracias por Miguel Núñez, damos gracias por J.J. Ávila, damos gracias por todos estos hombres y mujeres que han proclamado el evangelio. Pero déjenme decirle que el evangelio no depende solamente de ellos. El evangelio depende de los callejones donde hay esparcidos anónimos que dicen a otro: Cristo te ama y te quiere salvar. Es decir, el evangelio, gracias a Dios, no depende de celebridades. Depende de testigos anónimos que sin cámara, sin audiencia, sin likes, buscan a hombres, a mujeres pecadores y les presentan el evangelio. Hermano y hermana, el testigo evangeliza. Por una razón muy sencilla. Esa es su misión. La pregunta que te hago: ¿estás comprometido con el evangelio? ¿O piensas que solamente con postear un versículo en redes sociales es suficiente? ¿O piensas que con mandar un video de una prédica o portarte bien es suficiente? El evangelio, hermanos y hermanas, no es pasivo. El evangelio es activo, no es automático y funciona de manera relacional, yo vinculándome con el otro. Algunos hoy creen que como ya son salvos, su parte terminó. Algunos incluso se escudan en decir: Dios es soberano y no hay que evangelizar porque Él va a elegir a sus escogidos. Permítame decirles que eso es un gran error, porque es cierto, Dios es soberano y salva, pero al mismo tiempo ese Dios nos ordena a predicar el evangelio. Ese Dios que dice que Él va a elegir, sí, pero el medio que Él utiliza es la predicación del evangelio. No es un post en Facebook, no es un like, no es un video en YouTube, no. Es predicar el evangelio uno a uno con otra persona. La palabra de Dios es clara. Jesús recibió toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y esta autoridad nos dice: vayan y hagan discípulos. Esto no es opcional. Esto no es si me gusta,
Esto no es si yo lo siento, esto es una orden directa. Y desobedecerla, hermanos y hermanos, tiene consecuencias. Vaya conmigo. Libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versos 25 al 27. Hechos 20, 25 al 27. Dice la palabra de nuestro Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado y predicado el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el evangelio. Pablo aquí les habla a Mileto en su despedida hacia Jerusalén. Y Pablo hace referencia al libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 18, que dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Noten que tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, uno no hablar y confrontar al malo tiene consecuencias. Así que no piense que usted se salvó y ya. No. Aquí todos tenemos que dar a conocer a Cristo. Y la pregunta que te hago, ¿estás compartiendo el evangelio? ¿Estás dando a conocer a Jesús? ¿Es Jesús tu Señor? Porque si no lo estás compartiendo, pudiera yo poner en duda que Jesús sea tu Señor. ¿Por qué? Porque estarías en franca rebeldía contra Dios. Hermanos y hermanas, nuestra responsabilidad es ser testigos. Y el testigo evangeliza. El testigo da a conocer a Cristo a todos, sabiendo que Él va a usar cada predicación para su gloria. Hechos capítulo 11, verso 21. Hechos capítulo 11, verso 21. Dice la palabra de nuestro Dios: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos y hermanas, la mano de Dios, la mano poderosa de Dios estará sobre ti cuando prediques el evangelio. Y Jesús lo promete. Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano y hermana, compartir el evangelio no nos va a garantizar convertidos. Incluso a Cristo lo rechazaron. Pero Dios se glorificará y su mano estará sobre usted. Y cuando alguien venga, su nombre será exaltado. Nuestra tarea no es convertir personas, sino anunciar. Nuestra tarea no es crear mediciones de cuántos convertidos tenemos. No es llevar estadísticas de qué tan efectivos somos. Nuestra misión no es medir éxito. Nuestra misión es proclamar el evangelio a todo aquel que conozcamos. Esa es nuestra misión. Dios es el que convierte. Es el Espíritu Santo quien toca y transforma. No es nuestra responsabilidad. Es decir, si en el caso completamente hiperbólico e hipotético, Dios le llama a su presencia y le dice a usted: bueno, Josías, ¿por qué no predicaste a él? Yo le prediqué, te toca a ti resolver. Resuelve tu Espíritu Santo. Ya yo prediqué, es tu responsabilidad. Claro, es un caso que no va a pasar, evidentemente. ¿Qué les quiero plantear? Que nosotros no tenemos la responsabilidad de convertir a nadie. Nuestra responsabilidad es ser anunciantes del evangelio. Somos las bocinas abiertas de Dios. Somos los proclamadores de Cristo. El Espíritu Santo es quien va a hacer la obra. Y si confiamos en Él, esa persona que está en su corazón, ese familiar que usted tiene en su corazón, que sabe que tiene el corazón duro como una roca,
hermano, prediquen el Evangelio y espere en el Señor. Espere en el Señor. Y yo sé que entre ustedes hay muchos testimonios de esa persona que usted sabe que era mármol de corazón y ahora es tan blando que parece gelatina, porque ha recibido el Evangelio de Jesucristo. Hermanos y hermanas, predica el Evangelio. Predica el Evangelio sabiendo que Dios hará la obra. Pero no solamente el testigo evangeliza, el testigo también discipula. Y este es el segundo elemento que describe la identidad del testigo. Vaya conmigo al verso 22. Hechos 11, 22. Dice la palabra del Señor. Llegó la noticia de las cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y aquí vemos un patrón que se está repitiendo de la iglesia y es enviar a alguien a chequear qué fue lo que pasó. Y Bernabé es un hombre clave en la historia de la iglesia. Y como dice el verso 24, bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Este envío refleja cómo la iglesia empezaba a abrirse a otros contextos. Y es cierto que Bernadette era judío, era de Chipre, pero él tenía un trasfondo distinto. Es como nuestros hijos que nacen aquí, que aunque son hispanos de corazón, cuando van a su país de origen se van a dar cuenta de que son muy diferentes a los primos que están allá. Y note lo siguiente, cuando llega a este hombre, verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Noten que cuando Bernabé llega a Antioquía, hace tres cosas. Reconoce la obra de Dios al ver la gracia que Dios tenía en Antioquía. Número 2, se regocija en la obra de Dios. Y número 3, exhorta a permanecer fieles en su obra. Y esto no es de sorprender de Bernabé. Recuerden que el nombre real de Bernabé no es Bernabé, el nombre es José. Pero los apóstoles lo apodaron Bernabé, que lo que significa es hijo de consolación. Y un comentarista señala que la fortaleza de Bernabé era ver lo mejor en los demás. Y él lo demostró con Saulo, que recién convertido nadie quería acercarse a Saulo. Sin embargo, él se acerca, lo presentó a los apóstoles y se convirtió en su garantía. Y más adelante también acompaña a Pablo en la misión. Bernabé fue un hombre entregado a la obra y a la unidad de la iglesia. Oh hermanos, ¿cuántos Bernabé necesitamos hoy? Pero más que todo, ¿cuánto necesitamos imitar a Bernabé? Porque Bernabé entendió que la causa del evangelio es mayor a cualquier interés personal. Bernabé no buscó ser la estrella, sino ser un siervo fiel. Una fidelidad que se ve en el discipulado que él se entregó. El testigo que discipuló fue Bernabé. Vaya conmigo, versos 25-26 del capítulo 11. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Noten que Bernabé tenía un llamado al discipulado. Él fue a buscar a Pablo, quien más adelante se convertiría en Pablo, sería un gran expositor. Y algunos sugieren que Bernabé era más de discipulado uno a uno, mientras que Pablo era más como de masas. Y era un excelente expositor. Y esto se ve reflejado en su primer viaje misionero, donde Bernabé es como quien inicia la charla, y entonces Pablo viene y predica el evangelio. Entonces, esto nos deja ver la humildad de Bernabé, que se dio cuenta de que Pablo, Saulo, tenía los dones para enseñar. ¿Y qué hace? Busca al que él sabía que había sido llamado para esto, lo trae a Antioquía y dice, mira, para que tú aprendas en el campo de batalla. En República Dominicana le llaman a eso el centro, que es cuando el militar llega primero al entrenamiento,
que lo ponen en mi país a cortar pasto con un machete. Hermano, mire, eso es difícil. Y usted se da cuenta que el militar nuevo usualmente es flaco y tiene como que dos cosas aquí que le sale. Porque baja trabajo. ¿Qué hace Bernabé? Ven, toma tu centro aquí en Antioquía. Porque él sabía, hermanos y hermanas, que Saulo había sido llamado a las naciones. Y él no miró que Saulo iba a ser famoso, lo que miró fue la obra. Hermanos y hermanas, ¿cuántos Bernabé necesitamos el día de hoy? Vivimos en una época en donde yo tengo que ser la estrella, en donde yo busco los likes, en donde yo quiero ser el más inteligente, el más suave. No, hermanos y hermanas, la obra es mayor. La palabra cristiano es la clave en este verso, porque cristiano marca la identidad de los cristianos de Antioquía. Esta palabra solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, interesantemente. En Hechos 11:26, 26:28 y Primera de Pedro. Pero lo interesante es que no fue que ellos se autodenominaron cristianos, sino que la gente vio a Cristo en ellos. Y cuando ve a Cristo en ellos, dice, ellos son, porque cristiano lo que significa es mini-cristos o semicristos. Vieron el comportamiento de Cristo en ellos. Y no es de sorprenderse, porque Bernabé era un siervo de Cristo. E invirtieron no un mes, no 2 meses, 12 meses, moldeando, teniendo paciencia, escuchando preguntas particulares, discutiendo, subiendo, bajando, amando, abrazando, peleando un día que otro, digo yo. No lo dice ella, pero digo yo, discutiendo de cosas. ¿Y por qué Benito dice eso? Y 1 año vamos a trabajar. Lo que dice, hermanos y hermanas, que el discipulado toma tiempo. Queremos resultados microondas. Queremos que el hermano X viene al evangelio hoy y ya mañana tenga saco corbata y se ponga a predicar. Eso no es posible y no funciona. Pablo y Bernabé fueron a Antioquía, duraron 1 año bregando, ahí, bregando, hasta que Cristo sea reflejado en ellos. La pregunta que te hago, ¿te pareces a Cristo? Si alguien te ve en la calle, ¿puede identificar a Cristo en ti? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Estás invirtiendo el tiempo en una persona para que sea como Cristo? Hermanos y hermanas, el creyente no solo está llamado a evangelizar, sino también a discipular, a invertir en alguien con intencionalidad, amor y consistencia. Y seamos claros, discipular no es un curso, ni un manual, ni un certificado. No es leer un libro y vamos a hacer un resumen. Discipular es caminar juntos. La característica de Jesús con sus discípulos era que caminaba con ellos. Y en este caminar oraban juntos, leían la palabra juntos, hablaban de la vida y de la aventura juntos, hablaban de fútbol juntos, se entregaban uno al otro, se crecían en el amor, en el conocimiento. Sabían cuántas veces Pedro se levantaba en la noche, sabían que Pedro roncaba, sabían que Santiago decía a veces una que otra palabra rara. Sabía que Felipe no le gustaba comer plátano. Se conocían, hermanos. Caminar juntos. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos hecho del discipulado un curso de crecimiento. Hemos hecho del discipulado una actividad desconectada. Y soy yo el que enseña y tú el que aprende. Cristo duró 3 años aguantando las estupideces de 12 hombres viejos que se creían de todo. Uno que era revolucionario, otro hablaba demasiado, otro quería fuego del cielo. Imagínese usted, tenía un ladrón en el medio y Jesús con él ahí. Pero no, nosotros tenemos que tener al discípulo perfecto, que sepa de Génesis y Apocalipsis,
que sepa teología, que sepa sistemática. Y Jesús invirtió 3 años con 12 cabezones. Que al final traicionaron a Jesús. Los 12. No Pedro, los 12. ¿Cómo traicionaron? Cuando empezó el momento crudo, se fueron todos con miedo. Si ponen a Pedro, como que Pedro lo negó. No. Los 12 lo negaron. ¿Cómo? Yéndose. Jesús en un juicio y estos 12 bebiéndose un jugo por ahí. ¡Oh! El que pidió que bajara fuego del cielo. ¡Ah, qué bonito! A quien Jesús le dio una barca llena de peces. ¡Ah, qué bonito! O sea, en el momento crudo, es decir, que los discípulos no eran el rintín, eran pecadores. Y Jesús invirtió en ellos. Pero no vaya muy lejos. Mírese en un espejo. Dios ha invertido en usted. Y usted sabe lo malo que usted es. Usted lo sabe. Usted sabe lo oscuro que es su corazón. Y Jesús le ha amado, hermanos y hermanas. Jesús le ha dicho, ven, hijo, puedes ser salvo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, discipulemos. No solamente discipulemos, seamos discipulados. Porque todos podemos discipular y todos tenemos que ser discipulados. En el Evangelio no hay expertos, no hay gurúes. Aquí nadie se las sabe todas. Aquí lo que hay son pecadores en proceso lento de santificación. ¿Se entendió ahí? Proceso lento. Paso de hormiga siendo santo. Todos crecemos juntos. En el reino de Dios no hay PhDs. En el reino de Dios no hay masters de no sé qué. En el reino de Dios no hay el gran gurú. No. Moisés falló, David falló, Pedro falló, todos fallaron. Por lo tanto, usted que es testigo, evangelice, disipule y por último, sirva. Esta última parte, Lucas nos muestra que la identidad de un cristiano se ve en el servicio. Vaya conmigo al verso 27 al 28 del capítulo 11. Primero veamos estos 2 versos. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y llevándose a uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre por toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Ágabo es uno de estos personajes esporádicos de la Biblia. Nadie sabe mucho sobre él, solamente se conoce que es un profeta. Y cada vez que habla cosas como que rarosas, porque siempre manda como que juicio. Y Ágabo anuncia una gran hambruna que evidentemente afectará toda la tierra, y aquí toda la tierra no es literalmente el globo terráqueo, sino probablemente el imperio romano. Y sí hay evidencias de esas hambrunas, Claudio Josefo los registra, etc. Sin embargo, lo que quiero que vean aquí es que el tema aquí no es la hambruna, sino la acción de la iglesia de Antioquía. Vaya conmigo, verso 29 al 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo con los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Hermanos y hermanas, la iglesia de Antioquía entendió desde el inicio que tenía que servir. Y no era para menos, porque su discipulador fue Bernabé, que en el capítulo 4, él vende su heredad y la da a la iglesia. Él vende su herencia y dice, no, yo no necesito tanto dinero, tómenlo para alimentar a la iglesia. Y noten la clave, verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Es decir, los discípulos
dieron de lo que tenían disponible. La Biblia no nos pide dar de lo que nos falta ni de lo que nos sobra, de lo que tenemos. Tal vez sean recursos económicos, como el caso de Bernabé, capítulo 4. Tal vez sean habilidades para coser, como Dorcas en el capítulo 9. O que sea oraciones, como Pedro y Juan en el capítulo 3. Sea lo que sea, ponlo a disposición de la iglesia. Sirve a tu iglesia, porque aquí hay necesidad. La iglesia está para servir y amar. Suple necesidades, no caprichos. No somos una empresa, pero somos una familia. Y cada uno aporta lo que puede y lo que tiene. A veces esperamos que el que necesita ayuda la pida, pero nos olvidamos de la dignidad de esa persona. Esa persona tiene vergüenza. No es sencillo pedir. Y usted lo sabe que no es sencillo pedir. Y es aquí donde entra la relación. Cuando yo me vinculo con mi hermano y con mi hermana y empiezo a escuchar y empiezo a darme cuenta y a preguntar, sé cuándo mi hermano tiene necesidad. Pero si aún así le da un poco de vergüenza, ore al Señor y pídale dirección, que créame que Dios le va a decir quién tiene necesidad y quién no tiene necesidad. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Una actitud de amar, servir y ayudar siempre. Que estemos con un radar todos los días viendo quién necesita mi hermano, qué necesita mi hermana. Porque hermanos y hermanas, el testigo, su identidad es servir. Hermanos y hermanas, seamos testigos que sirven. Testigos que están pendientes de la necesidad de sus hermanos, con el único fin de glorificar al Señor. Permítame concluir. A través de estos versos vemos cómo la iglesia de Antioquía se presenta como una iglesia modelo, que tenía clara cuál era su identidad. Su identidad era una identidad de evangelismo, discipulado y servicio. Sencillo. Evangelismo, discipulado y servicio. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy? Número 1, tengamos una actitud evangelizadora. Hermanos y hermanas, Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solo para conocerle a Él, sino para darle a conocer al mundo. Y tenemos una misión clara: evangelizar. Número 2, crezcamos juntos. Hermanos, todos necesitamos ser discipulados y todos tenemos que discipular. Y es un proceso mutuo de crecimiento donde Dios, a través de su palabra, nos guiará al crecimiento juntos a un varón perfecto, como dice Efesios, para su gloria y para su honra. Y por último, sirvamos al necesitado. La iglesia de Antioquía nos modela el servicio que aprendió de su discipulador Bernabé, un servicio generoso que tiende la mano al necesitado, guardando la dignidad de esa persona, porque el punto no es que sepan que yo le di a tal persona, sino de manera amorosa. Los anónimos se quedan anónimos. El anónimo no busca ningún tipo de luz. Y es ahí donde está la clave, que usted no sabe quién dio, quién no dio. Usted solamente sabe que Antioquía sabía que venía algo y aportó a la iglesia de Jerusalén, que más adelante se vuelve la iglesia más pobre de todas. Pero el ejemplo de Antioquía es que tenemos que amar y servir. Por lo tanto, si aún no has dado el paso de fe, te dejo saber que estás del otro lado de la cerca. Estás perdido en tus delitos y pecados. Pero el Evangelio está disponible para ti. Y hoy te presentamos la misma salvación que los esparcidos de Antioquía presentaron a esos griegos. Sin importar la condición, como Antioquía te decimos que estás lejos de Dios y que tu rebeldía te va a llevar a la condenación, pero no tiene que ser así. Hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes venir, no importa lo que haya pasado antes, hoy puedes venir a Cristo y ser parte de la familia de Dios. Y si ya estás en la fe, hermano y hermana, tu identidad está en Cristo.
Tú no vales por tu apariencia. Tú no vales por tu dinero. Tú vales porque tú estás en Cristo. Y como estás en Cristo, eres un testigo de Cristo que tiene que evangelizar, discipular y servir. Por lo tanto, lleva a cabo tu misión y glorifica al Señor a través de la proclamación del Evangelio. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de ser testigos. Nosotros nos merecíamos tu condenación, Señor. Nos merecíamos el castigo más cruel. Nos merecíamos, Señor, el infierno adentro. Pero tú tuviste misericordia. Tú enviaste a Jesús. Y hoy podemos ser testigos de lo que Jesús hizo en nosotros. Pon en nosotros, oh Señor, la carga, el deseo, Señor, de ser testigos. Que esta serie no quede al aire, Señor, sino que mis hermanos y yo, Señor, nos apropiemos del concepto de hechos de ser testigos, Señor. Que no perdamos de vista que esto es una responsabilidad y no algo opcional. Y que tú nos pedirás cuenta de nuestra predicación. Padre, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les voy a invitar a que se pongan en pie, mis hermanos. Vamos a entonar un cántico más. Veamos, Señor, que nos haga más como Él, más cristianos. Amén. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, y yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, y yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, y yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, y yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, y yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter
más como el tuyo yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Oh, hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Oh, haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Oh, haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Gloria a Dios, vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, porque tú nos has dado ese ejemplo de seguir, de ser testigos, Señor. Nos has dado tu palabra como guía, Señor, y la oración como nuestro respaldo, Señor, para comunicarnos contigo. Señor, ayúdanos, Señor, a ir y a ser testigos como tú nos has mandado, Señor. Danos ese valor, Señor, para darles a otros. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien, Señor, donde quiera que vayamos saliendo de este lugar, Señor, que nos lleves con bien. Todo esto te pedimos en nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Y la iglesia dice, amén. Somos enviados, Señor.